Bueno, en realidad es un tema muy importante por la siguiente razón, porque en realidad uno hablar de la libertad religiosa también que quiere decir, o uno es lo mismo que decir la opción personal por Dios. O sea, cada uno tiene que personalmente creer en Dios. Nadie le puede a uno creer por uno. Uno cree por sí mismo, nadie cree por uno, ¿te fijas? Y Sí. entonces entonces, ¿por qué habló de esto el concilio? Porque efectivamente durante el tiempo de la colonia y después hasta bien entrado el siglo XX, en realidad todo el mundo era cristiano, todo el mundo era católico en nuestra Latinoamérica y en el medioevo, todo el mundo era cristiano, católico en toda la sociedad europea. Entonces, como que creer era parte de la cultura y cada uno nacía en una fe, vivía esa fe y no se planteaba la posibilidad de no creer porque era parte como de la sociedad la fe. En cambio, desde el siglo XX en adelante, especialmente en América, empezó a haber un proceso donde no toda la gente creía, incluso gente creía, eran cristianos de otras denominaciones o de otras religiones, entonces se hace muy necesario que cada persona opte libremente y personalmente por la fe, porque ya no es que uno tenga que ser cristiano porque sí, sino que uno tiene que personalmente adoptar la fe. Aunque uno la haya recibido de niño, de su familia, igual cuando uno es adulto puede no creer o puede creer. Entonces, por eso el concilio nos animó a que cada uno haga una opción personal, cada uno diciendo yo creo porque yo creo en Dios, yo quiero seguir a Jesús, nadie me lo ha obligado. Entonces, eso es como un punto muy importante, Bien. la opción personal por la fe. Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos una primera respuesta, mira, tempranito, padre Rodrigo, de Carmen. Ella nos escucha desde la provincia de Buenos Aires, desde San Andrés, y dice nuestra amiga, bueno, a mí, en mi caso, dice, escuchando Radio María, pude hacer al Señor dueño de mi vida, y me enamoró. Siento que Él me ha elegido a mí, bueno, en esto de ida y vuelta, pero por supuesto, siempre como bien decías, en un ámbito de libertad, ¿no? Esto es la libertad religiosa, padre, nos estás explicando justamente esto. Claro, es muy importante porque lo que dice Carmen tiene toda la razón, porque ella dice, escuchando Radio María, yo me sentí motivada a creer más en Dios, a profundizar. Efectivamente, como uno está en un mundo donde hay muchas posibilidades de formas de vida, una persona puede ser egoísta o puede ser generosa, una persona puede seguir malos ejemplos o buenos ejemplos. Entonces, uno siempre tiene que elegir el bien, pero ¿cómo lo elige? Porque recibe buenos testimonios. Entonces, la fe en el fondo se transmite a través de testimonios. Uno ve un lindo testimonio, ve un sacerdote ejemplar, una religiosa ejemplar, un laico, una mamá, un papá ejemplar que da buen ejemplo y me motiva a seguirlo, me motiva a imitarlo. Entonces la fe se transmite por el testimonio y uno libremente lo acoge. Por eso que lo que dice Carmen tiene toda la razón. Escuchando, libremente ella ve un lindo testimonio, le ayuda y opta por la fe. Y nosotros cada uno estamos llamados entonces con nuestro testimonio a ayudar a que otros puedan personalmente asumir su fe. Padre, evidentemente, bueno, hace 50 años atrás, los padres conciliares, cuando abordaron este tema, le dieron importancia realmente, ¿no? A la cuestión de la libertad religiosa, percibieron que había un cambio cultural, que por lo que vemos se ha acentuado, ¿no? En esto de que hoy el mundo necesita hacer esta elección libremente. Claro, porque en realidad si uno mira la vida, hoy en día, con el cambio cultural que ha habido, no se habla siempre de Dios, no todo el mundo habla de Dios. Si uno ve, por ejemplo, televisión, muchas veces no siempre se habla de Dios, o los libros, no siempre. Entonces se hace necesario que cada uno haga su opción personal y también que los que somos creyentes mostremos lo que es ser creyente, demos testimonio de nuestra fe para que otros puedan asumirlo. Entonces, por eso el concilio en primer lugar quería fortalecer frente a esas personas que se encuentran un poco sin ánimo, entonces los quiere animar en la fe. Pero Bien. además el concilio puso otra atención en otra parte, porque en muchos países de esa época, a veces en el Oriente, en países que estaban bajo la cortina de hierro en aquella época, se prohibía la fe, se prohibía la religión. Entonces también el concilio dice, nadie puede prohibirle a uno vivir la fe, nadie puede prohibir que uno exprese su fe, nadie le puede uno obligar a no creer. Entonces también dijo, en todos los países debe dejarse libremente que las personas puedan expresar su fe, especialmente en aquellos países donde la iglesia era perseguida. Bien, bien. Bueno, también aparece Fátima, desde también la provincia de Buenos Aires, desde General Rojo, cerca de San Nicolás de los Arroyos, y ella nos dice, bueno, yo lo elegía a Jesús un día y sobre todo lo elijo diariamente o cotidianamente en la Eucaristía de cada domingo, ¿no? Bueno, dice que en el momento en el que
eligió a Jesús, se encontró con Jesús personalmente, comenzó ese encuentro, era un tiempo de muchas dudas, de cierta aridez. Bueno, es muy importante lo que dice, porque dice dos cosas muy centrales que podemos reflexionar todavía. La primera es que dice, elijo a Jesús cada día. Justamente, uno no es que uno tiene libertad, pero la libertad la tiene siempre. Entonces, no es que uno diga, ahora soy creyente y estoy listo. No, todos los días uno podría decir que al despertar en la mañana uno dice, acepto a Jesús, quiero creer en Él, quiero vivir cristianamente. Cada mañana uno dice, voy a tener fe, voy a tener más esperanza, voy a amar más. O sea, la fe es algo que se renueva cada día y también especialmente cada domingo en la Eucaristía. Pero eso uno tiene que hacer una elección todos los días de la vida. Bien, bien. Padre, bueno, a ver, entonces, en un marco de libertad, las personas van eligiendo libremente creer. Este creer, Claro. podríamos decir, al principio es un creer amplio, ¿no? Digo, el primer contacto con un Dios creador, y a partir de allí harán este camino o haremos todos este camino de encuentro más fino con Jesús como nuestro Salvador. Sí, exactamente lo que dices tú. Es un camino. En un camino uno comienza, pero tiene que avanzar todos los días. Entonces la fe es lo mismo. Uno en un primer momento de la vida cree en Dios, pero cada día va profundizando. Se encuentra con Jesús, aprende de la Eucaristía, aprende de la Sagrada Escritura, va aprendiendo cuáles son las cosas que hay que hacer, cómo uno puede profundizar más la fe. Entonces es como un camino de amor donde uno va siempre profundizando en su amor. Uno empieza a creer desde el primer día que cree, pero uno va profundizando. Yo creo desde que soy pequeño, pero cada día trato de profundizar en mi fe y trato de amar más a Jesús, trato de amar más al prójimo. La fe es un camino donde uno va profundizándola cada día. Entonces, junto con elegir, renovar, en el fondo, renovar la elección todos los días, uno profundiza esa elección todos los días. Muy bien, muy bien. Bueno, aparecen más mensajes, padre, bien, bien tempranito en nuestro programa. Mónica, ella es catequista en el Colegio Santa Clara de la ciudad de Buenos Aires. Nos cuenta Mónica que su encuentro personal con Jesús lo tuvo a partir de una convivencia, por la confirmación de su hijo, hace más de 25 años, ¿no? Podríamos decir que estas circunstancias que a veces son parecidas secundarias, porque ella fue por la confirmación de su hijo, como madre del hijo que se iba a confirmar. Desde ese día, nos dice Mónica, tomé de la mano a Jesús y Él es el centro de mi vida, y además me ha regalado la gracia de poder mostrarlo y de compartir la buena noticia de que Jesús está vivo con los más pequeños cada día en el colegio donde trabaja. Sí, mira, es muy importante lo que dice por una razón, fíjate, que todos los testimonios que hemos escuchado que han respondido dónde y cómo se han encontrado con Jesús, en el fondo están diciendo, yo me encontré con Jesús y lo empiezo a seguir. O sea, están demostrando cómo optaron libremente, ¿te fijas? Sí. Pero lo importante de eso es que todos cuentan que al optar libremente por Jesús se sienten más contentos, los ha llenado la vida, les ha planificado. O sea, eso es lo que el concilio quería, que cada uno cuando opta libremente, profundamente por Jesús, como que siente que Dios lo planifica porque ha hecho una elección buena. O sea, uno siente que ha hecho algo muy bueno y Dios lo planifica, lo llena de vida. Y por eso que cuando uno empieza a seguir a Jesús, no lo deja, sino que cada día lo va profundizando más. El que ha conocido el rostro de Dios nunca más lo puede olvidar ni dejar. Entonces uno va avanzando. Eso es muy importante. Pero además lo que decía ella es que fue una cosa, no nació de ella convertirse, sino que fue a acompañar a su hijo a la confirmación y allí Dios le dio la gracia. Porque al ver a su hijo, Dios le habló al corazón. Esa es la gracia, que siempre que uno responde libremente y opta por Jesús, es porque primero Jesús le dio la gracia en el corazón. Todos los testimonios que hemos escuchado en el fondo dicen, yo estaba en algo y de repente siento el corazón algo que me llama, por la radio, por una persona, por cualquier circunstancia. Entonces, siempre Dios le habla al corazón y uno libremente responde a eso. Bien, bien, padre. Bueno, el tema que has planteado esta noche tiene hasta casi una definición que viene de la mano del derecho, ¿no? Porque dijiste libertad religiosa como derecho humano. Bien podríamos decir que alguno aquí puede hacer de abogado del diablo y plantear caso por caso, viendo si realmente la persona elige libremente ese encuentro con Jesús. Bueno, Claro. Esto podría ser más o menos así, más allá de que tenemos la certeza de que generalmente es libre la persona para hacerlo. Claro, lo que pasa es que uno siempre elige según posibilidades que se le dan, porque no es que uno nazca solo, sino que uno nace con otras personas, está con otras personas y los papás le van enseñando cosas, la sociedad le va enseñando y también los cristianos van testimoniando su fe y enseñándonos la fe. Pero el hecho que me la enseñen, que me la testimonien, que me la propongan,
no significa que me la impongan o me obliguen, sino que uno libremente acoge, porque uno puede rechazar esa fe, puede rechazar ese camino. Si a uno le enseñan, mira, esto es bueno no robar, uno aprende que no hay que robar, pero uno libremente decide no robar, porque uno también podría robar. Y así en todas las cosas, uno libremente decide creer en Jesús, aunque podría no creer. Esa es la gracia, y por eso se juntan las dos cosas, de que uno tiene derecho a elegir, pero uno elige de las cosas que le han propuesto en la vida. Siempre uno vive desde las cosas que uno va recibiendo y uno va eligiendo lo que es bueno y va dejando lo que es malo. Bueno, padre, aparece también Griselda desde la provincia de Entre Ríos, desde la capital de Entre Ríos, desde Paraná, y ella nos comparte su testimonio. Dice, yo puse a Dios como centro de mi vida hace poco más de un año, cuando he pasado por un proceso fuerte de conversión a partir de ser una de las madres del dolor, como se autodenominan, por, bueno, yo tengo, dice, un hijo adolescente que es adicto, no sabía qué hacer para ayudarlo, Dios me puso personas que nos han acercado a ella, a su hijo, a su familia, a la pastoral de adicciones, y hoy, por ejemplo, dice, la vida de mi hijo ha cambiado, y en el medio de todo este proceso, porque es un verdadero proceso lo que nos está relatando, bueno, allí está su encuentro con Dios y su elección. Qué lindo testimonio. Y fíjate que dice una cosa que es tan bonita, y es que en el fondo la misericordia, el consuelo y sobre todo la compañía a alguien que sufre es una de las formas más grandes de testimonio y de mostrar a Dios. Dios siempre nos habla a través de personas que nos quieren, de personas que nos ayudan, de personas que se preocupan de nosotros. Por eso que a Dios no le gusta el sufrimiento, pero cuando alguien sufre o tiene un dolor o incluso un hijo que va por un mal camino, Dios no quiere eso, pero siempre nos pone a alguien que nos ayuda y en eso se manifiesta Dios y eso fortalece nuestra fe, porque uno se da cuenta que Dios, incluso en los momentos más difíciles, nunca nos abandona. Bien, bien, padre. Me pongo también en lugar de lo que nos están escuchando y de pronto dirán, una persona que nos escucha, a mí cuánto me encantaría, me gustaría que un familiar, por ejemplo, un hijo, hija, a lo mejor mi esposo, mi mamá, mi papá, mi tío, puedan también experimentar esto que yo siento, pero a lo mejor dirán, como decimos aquí en Argentina, seguramente también en Chile, no le entran balas, no hay forma, no hay manera de que yo pueda acercarle a Jesús a esta persona. Hay que respetar esa libertad. Claro, eso es un momento, es una situación muy difícil y muy dolorosa que todos hemos vivido, porque siempre quisiéramos que otras personas creyeran o experimentaran la fe, la felicidad, la plenitud que significa para uno la fe. Pero evidentemente, como la fe es un acto libre donde uno decide creer, uno no puede obligar a nadie, pero lo puede ayudar, le puede dar un buen testimonio. O sea, uno, si le da un buen testimonio, si lo acompaña, si lo ayuda, si uno es misericordioso, si uno es una buena persona, va a ayudar a que la otra persona diga, ¿y por qué él es así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué me perdona siempre? ¿Por qué me ayuda cuando estoy solo? ¿Por qué es generoso conmigo? Y van a decir, porque Dios está con él. Y entonces, de alguna manera, uno no puede obligar a otro, pero le puede dar un buen testimonio y eso lo puede motivar a que crea. Pero siempre va a quedar la última palabra en la libertad y en la decisión personal de cada persona. Muy bien, muy bien. Bueno, padre, un mensaje más. Alfredo, desde Arroyito, en la provincia de Córdoba. Él dice, Radio María nos enseña con sus mensajes a reafirmar nuestra fe, a querer a nuestros hermanos de corazón abierto y así poder brindar nuestro amor a Dios a través de María. Y nos invita a seguir con nuestra siembra, lo dice él, incluso usando un término de pueblos originarios, tarpuy, que significa siembra en quechua. Claro, Jesús nos invita a una siembra, porque en realidad la palabra es muy correcta, porque Jesús también lo dice en el Evangelio, salió el sembrador a sembrar y esparció semilla, y cayó en buena tierra y esa dio fruto, y otra semilla cayó como en piedras y no pudo salir. Así es nuestra vida. Nosotros siempre estamos esparciendo semillas, que es la fe, que es el amor, que es la esperanza, que es el fondo de nuestro testimonio. Pero ese testimonio puede caer en una buena tierra, que es una persona que quiere acoger, o puede caer en una tierra más dura donde florece menos. No podemos juzgar a nadie, pero lo que sí podemos hacer es ayudar a preparar esa tierra, o sea, que las personas tengan un corazón abierto, que tengan un corazón generoso, y eso los va a ayudar algún día a encontrar la fe y seguir siempre esparciendo nuestra semilla, que es nuestro testimonio de fe. Muy bien, muy bien. Padre, estamos compartiendo entonces este espacio, Enseñanzas del Concilio, junto al Padre Rodrigo Polanco. La pregunta de esta noche, ¿cómo y cuándo fue que elegiste a Jesús como el centro de tu vida? Padre, ¿te parece que compartamos un tema musical, luego continuamos? Muy bien, pues.
hacer palmas, ahí va. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Bueno. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Oh, oh, oh. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás, la piedra y el río, el cielo, la flor. Todos somos uno con los demás, el lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. ¡Arriba esa palma! Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado y soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo, la flor. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. Y como dice todo el mundo fuerte, a ver. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. Todos somos uno con los demás. Todos somos uno con los demás. Todos somos uno. Continuamos entonces en esta noche de miércoles. Estamos dialogando con el padre Rodrigo Polanco. Él se encuentra en Santiago de Chile. Padre, bueno, vamos a aprovechar esta posibilidad que tenemos, ¿no?, de dialogar contigo en este espacio de enseñanzas del concilio. Y hoy se ha conocido, de hecho la hemos compartido aquí en la radio, está publicada en nuestro sitio web en radiomaria.org.ar, una carta que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha dirigido a los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile, que entendemos están todos reunidos esta semana en asamblea plenaria, estas asambleas que se realizan un par de veces al año. Padre, te vamos a pedir que un poco nos compartas en qué contexto se da todo esto y a raíz de qué. Bueno, en realidad en la Iglesia de Chile, como ha pasado también en muchos otros países, en los últimos años han habido varios casos que se han descubierto, que se han juzgado de abusos sexuales y abusos de conciencia y manipulaciones de sacerdotes, incluso algún obispo, y entonces eso ha causado mucho dolor en la Iglesia, mucho dolor en el país y también mucho escándalo porque nadie espera que ministros de la Iglesia cometan esos delitos y esas faltas, ¿no? Y esos pecados. Claro. Entonces como en otros países ha ocurrido, pero en Chile pareciera que
fue más fuerte, han habido más casos y situaciones más graves. Entonces, por eso en Chile eso había causado mucho dolor. Y cuando estuvo el Papa en Chile en enero, en realidad dio la impresión de que él, aunque pidió perdón por los abusos, se preocupó, en alguna ocasión dio la impresión de que no había ponderado toda la gravedad que estaba ocurriendo en Chile. Entonces, ante eso, él envió a un obispo, Monseñor Chicluna, en el febrero pasado, a investigar, a ver, para que le informara bien cómo había sido la situación en Chile. Bien. Y entonces este obispo recibió el testimonio de 64 personas que quisieron hablar, le contaron su testimonio, las cosas que habían pasado, hablaron de varios casos, de sacerdotes, de muchas situaciones, y recibió en la Semana Santa el Papa el informe y entonces envía esta carta ahora. Bien. Es una carta muy bonita porque dice que le preocupa mucho la situación en Chile, como en otras partes del mundo también, y está muy preocupado, y entonces, en primer lugar, pidió que los obispos todos fueran ahora a Roma en mayo a conversar con él para juntos tomar decisiones para evitar que en el futuro se vuelvan a repetir estas cosas. O sea, bien, quiere poner todo el empeño y pide que los obispos pongan todo su empeño para que nunca más se vuelva a repetir abusos de conciencia, abusos sexuales o manipulaciones. bien. Y además, el Papa, y ahí está el testimonio precioso que me gustaría resaltar, el Papa pide perdón porque él no había percibido toda la gravedad y lo delicado que había sido la situación, y pide perdón por no haber valorado suficientemente eso, que es un gesto precioso, porque en el fondo él reconoce que recibió no informaciones correctas, no recibió buenas informaciones y valoró y discernió mal el punto, ¿no? Sí, No le dio toda la fuerza. Entonces, él pide perdón por eso, y eso nos da un ejemplo a todos, de que un papa se da cuenta, recapacita, corrige la situación, pone las medidas y explica por qué no había dicho algo más fuerte antes. Sí, sí, sí. Bueno, y la verdad que también expresa un espíritu conciliar, ¿no? Que Claro. hay en este tiempo, porque que un papa, que es la cabeza en este caso de la iglesia, asuma errores propios, lo asuma también en nombre de toda la iglesia, convoque a los obispos de Chile para seguir, como dice él, ¿no? Poder discernir juntos qué caminos dar, qué pasos dar en este proceso, es, bueno, un proceso interesante que habla de una apertura y de una horizontalidad. Claro, eso es muy importante, porque en el fondo lo que está diciendo es que somos todos seres humanos y ningún ser humano es perfecto. Entonces nos tenemos que ayudar mutuamente. Y por eso mismo el Papa dice, bueno, yo tengo que mandé un enviado que me ayudó y entonces ahora puedo ver mejor las cosas. Y entonces eso creo que es muy importante, que nos hace ver que todos los sacerdotes, obispos, el Papa y todos los laicos, todos no somos perfectos, nos podemos equivocar. Uno no puede no equivocarse a veces. Lo importante es que uno reconozca cuando se equivocó y cambie y sea capaz de cambiar. Incluso pida perdón si alguien se sintió ofendido. Entonces, en ese sentido creo que nos da un gran ejemplo. Por eso ahora el Papa pide perdón, pero evidentemente eso hará que toda la iglesia chilena también tenga que pedir perdón por no haberse dado cuenta, no haber actuado suficientemente bien. Los obispos de Chile, los sacerdotes y toda la iglesia, todos tenemos que pedirnos perdón mutuamente y ayudarnos para que no se repitan. Lo más importante es que no se vuelvan a repetir estas faltas, estos pecados y estos delitos. Sí, sí, sí. Y como bien lo dijiste, padre, bueno, este tipo de casos han ocurrido en todas partes del mundo, pero por allí en Chile han tomado mayor trascendencia y evidentemente ha habido una cantidad que ha causado conmoción en la sociedad. Claro, han habido casos muy graves, pero también es verdad que ocurrió que nosotros en Chile nos demoramos en darnos cuenta, nos demoramos en actuar. Entonces muchas víctimas se sentían como que más encima de haber sido abusados, después nadie les creía o nadie le daba la seriedad. Y eso es muy grave, ¿te fijas? Porque una víctima de abuso sexual o de conciencia está muy vulnerada, muy herida y sufre mucho. Y si más encima cuando lo cuentan no le creen, es muy grave. Sí. Porque precisamente es doblemente víctima, ¿te fijas? Cuando abusan y después cuando no le creen o lo tratan de mentiroso. Entonces, por eso que es muy delicado y es muy importante tomar muy en serio estas situaciones y poner todos los medios para que no se repitan. Y por último, también es muy importante que es verdad que esto ocurre también en personas, en cualquier persona, no solamente el sacerdote, pero es mucho más grave en un sacerdote que está llamado a dar testimonio, a ser representante de Cristo, ¿te fijas? Sí. Entonces es verdad que es un pecado que ocurre también en otras personas, pero lo grave es que un sacerdote que ha sido llamado a hacer testimonio, a hacer el bien, a ser un hombre de bien, resulta ser un hombre que abusa o hace daño. Bien, bien, queda claro. Y te agradecemos, padre, por
por haberlo compartido. Bueno, se da en un contexto muy particular y este tema es un tema de interés, ¿no? Digo, no solamente para quienes estamos siguiendo a Jesús, sino para la sociedad en general. De hecho, sabes que los medios de comunicación están atentos en todo el mundo a esto. Claro, yo creo que es una cosa muy importante porque nosotros como iglesia tenemos que reconocer y mejorar muchas cosas, pero en realidad eso puede ayudar al mundo entero para que no haya abuso en ninguna parte y de ningún tipo, ¿te fijas? Entonces, y que hoy día yo creo que los medios de comunicación han hecho un labor muy importante que es denunciar públicamente y mostrar que esto está malo, porque antiguamente pasaban estas cosas, pero nadie las sabía, o las callaban, o no decían nada, decían, bueno, esto lo arreglamos entre nosotros. No, hoy día se denuncia públicamente precisamente para crear una conciencia de que uno no puede nunca abusar de un niño o de una persona vulnerable. Eso es muy grave y es un pecado contra Dios en el fondo. Bien, y esta es la nueva mirada que ya nos has enseñado incluso el miércoles pasado, ¿no? Que ha traído justamente el Concilio Vaticano, y aquí lo ponemos en práctica. Estas cosas no se habrían dado antes del concilio ciertamente porque en el fondo, mira el punto importante, antiguamente la iglesia como que de alguna manera decía lo más importante es cuidar la imagen de la iglesia y eso perjudicaba a veces a personas concretas. Hoy día la iglesia dice no, lo más importante es la persona humana, el niño, el joven, el adulto, la persona humana es lo más importante, por eso es el que tiene el privilegio y si eso le va a dar un mal y si eso causa un daño a la iglesia, no importa porque lo importante es que la persona sea cuidada y protegida, aunque nosotros quedemos mal por haber hecho un daño a ellos, ¿te fijas? Pero lo más importante es la persona humana. O sea, lo que hace el concilio es justamente mostrar, la iglesia está al servicio de las personas y no las personas al servicio de la iglesia. La iglesia está para servir, para ayudar y por eso lo más importante es cuidar y proteger justamente a las personas humanas. Bueno, padre, te agradecemos por este comentario, ¿no? Por estos comentarios, pero volvemos ahora sí al tema de esta noche, en Enseñanzas del Concilio, la libertad religiosa como derecho humano. Te cuento que tenemos, y vamos a ir compartiéndolos de a uno, varios mensajes. Por ejemplo, rescato este que nos envía Selmira desde Villa Guay, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, ella nos cuenta que escucha la radio, que le gusta mucho la programación, y además nos comparte, dice, especialmente en esta semana, he sentido que he acompañado a Jesús a llevar la cruz, porque Él me ayuda todos los días a llevar la mía. Yo, dice, tengo un nieto que es adicto, que además es huérfano, cuando tenía 3 años perdió a sus padres. Muchas veces pareciera que nadie lo comprende y yo soy esa persona que puedo comprenderlo y acompañarlo, ¿no? Bueno, parte del testimonio que nos deja Selmira y allí también evidentemente está ese encuentro con Jesús, ese elegir el camino de la cruz. Qué lindo testimonio. Mira, lo que dice es una cosa preciosa, porque en el fondo ella está diciendo, aunque a una persona tenga una adicción, muchas veces la sociedad lo margina, muchas veces la sociedad lo trata mal o lo mira en menos. Y ella como abuelita se da cuenta que es una persona humana que merece todo el respeto, que merece todo el cariño y en el fondo es una persona que en el fondo está enferma y tiene que ser ayudada. Entonces, en ese sentido, lo que ayuda primero es la comprensión y el amor, nunca la discriminación. Por eso que el testimonio cristiano ha sido siempre que no abandona a los pobres. Y el Papa en esto siempre ha sido tan claro. Los pobres, los que sufren, los que marginan la sociedad, son los primeros a los que hay que ir siempre. Y ese es el verdadero testimonio cristiano. Y por eso ella ha tenido ese cuidado, ¿no? Ha mirado a su nieto como una persona a la cual necesita ayuda y eso es el mejor testimonio cristiano que puede dar. Bien, bueno, también está Patricia desde Lago Puelo. Ella nos cuenta que, bueno, de pequeña fue a un colegio y también a una universidad católica. De a poco, dice, fui acercándome a Jesús, pero más profundamente en los momentos críticos de mi vida. Actualmente, por ejemplo, a través de ejercicios de contemplación, me acerco más directamente al Señor percibiendo su presencia. Allí está un poco también su relato, ¿no? Su experiencia de encuentro con el Señor. Sí, hay muchas personas que ya han dicho que se encuentran con el Señor en el momento del dolor. Y eso es muy importante porque cuando uno sufre, uno tiene que pensar en primer lugar que el sufrimiento es parte de la vida humana. Todos sufrimos porque somos frágiles, porque nos enfermamos, porque tenemos más edad. Bueno, porque la vida es así, a veces hay un accidente. O sea, el sufrimiento es parte de la condición humana por la fragilidad humana. Entonces, cuando viene el sufrimiento, uno tiene muchas veces la tentación de decir Dios me abandonó. Y no es así.
porque Dios nunca nos abandona. Entonces, muchas veces el sufrimiento también puede ser ocasión para decir, voy a volver a Dios, me acercaré más a Él para que me sienta más acompañado. Y muchas veces a través del dolor uno vuelve a Dios o se da cuenta de la existencia de Dios, precisamente porque uno percibe su propia fragilidad y que uno necesita de Dios. Entonces, a Dios no le gusta el sufrimiento, ni es que lo produzca, pero si uno está en un momento de dolor es cuando se siente más frágil, entonces cuando más se da cuenta que uno necesita de Dios y necesita de su cariño y su amor. Padre, bueno, a ver, estás hablándonos de esta libertad religiosa, ¿no? Que elegimos libremente justamente seguir a Jesús, encontrarnos con Él, bueno, establecer este vínculo, este encuentro, pero ¿qué cosas nos van ayudando a poder creer, a crecer en esta fe? Mira, hay varias cosas que nos ayudan a crecer en la fe. En primer lugar, uno tiene que tomar conciencia de que Dios siempre está con uno. Uno debería siempre en la vida, en la mañana, en la tarde, decir, estoy ante la presencia de Dios, me está mirando Dios, siempre estoy bajo la mirada de Dios. Entonces, uno tiene que, ojalá, cada día tomar más conciencia de que vivo en la presencia de Dios, que me acompaña aunque yo no lo vea. Eso es lo primero. Lo segundo es que ciertamente a uno le ayuda los actos de fe. Cuando uno tiene una situación, dice, yo voy a creer, a pesar de que a veces veo difícil, voy a hacer un acto de fe, voy a creer en Jesús, voy a confiar en Él. También uno va creciendo en su fe con la oración. La oración es muy importante, porque cuando uno hace una pequeña oración personal, o va a los sacramentos y va a la misa, o lee la palabra de Dios, uno entra en contacto, conversa con Dios, entonces percibe mejor su presencia al rezar. Orar es muy importante para crecer en la fe. Y por último, una cosa que nos ayuda mucho también es el amor. Porque cuando uno ama, también recibe amor. Y al recibir amor, uno se da cuenta de alguna manera que es el amor de Dios el que uno está recibiendo. Amar hace sentir amor y hace crecer también en la fe. Bien, bien. Bueno, justamente, mira, aparte de lo que estabas diciendo, aquí lo comparte Rosa desde Villa Tesey en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Dice, hace 6 años que escucho Radio María y a partir de la radio, sobre todo, crezco mucho a través del rezo, del rosario, de la oración, esto que estabas compartiendo. Claro, exactamente. Justamente el rosario es una oración preciosa. Varias personas siempre mencionan el rosario en Radio María, se reza el rosario, porque es una oración que en el fondo con María vamos acompañando, vamos estando en la presencia de Jesús. De alguna manera el rosario es como rezar con la Virgen. Uno le reza a ella, pero en el fondo uno le reza a Dios con la Virgen. Ella nos ayuda y con ella vamos pidiéndole a Dios, le vamos pidiendo que nos acompañe, que nos ayude y vamos meditando en la vida de Cristo. La oración no solamente hace crecer la fe, sino que nos acompaña durante el día. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos otro mensaje, en este caso nos ha llamado, lo escuchamos, padre. Buenas noches, familia de Radio María. Buenas noches, padre Polanco, Ramiro, Néstor. Yo soy José Ferreira de Altagracia. Compartí la palabra de Dios con evangelistas, testigos de Jehová, mormones, y en el 2000 mi hija tomó su primera comunión. El año anterior se bautizó con el primer año de comunión. La catequista nos aconsejó que se bautizara, así que en el primer año de preparación de catequesis familiar se bautizó y en el 2000 recibió su primera comunión. Y en el 2010 yo tomé la primera comunión y la confirmación. Ayer y hoy se celebró la Santa Misa en el patio del santuario de Nuestra Señora de Lourdes y es un placer, es indescriptible estar en comunión con Dios en un lugar tan precioso. Bueno, muchas gracias por su compañía, Dios los bendiga y Nuestra Señora de Lourdes los cubra con su bellísimo manto. Bueno, ya escuchábamos el mensaje de Josefa desde Altagracia en la provincia de Córdoba, padre, bueno, compartiendo esta experiencia de conversión incluso muy reciente. Sí, es muy bonito, porque en realidad muchas veces uno piensa que el bautismo lo reciben solo los pequeños, los bebés, y la primera comunión los niños, la confirmación los adolescentes, pero en realidad en todo momento de la vida, en cualquier edad, uno puede recibir los sacramentos. Lo importante es que uno los reciba en algún momento de la vida. Por eso hoy día, cada día más, hay adultos que se acercan a la iglesia y piden los sacramentos. Y uno siempre bautiza a adultos, le da la primera comunión a adultos, y los obispos también confirman a adultos. Es muy bonito eso, y eso nos hace ver que
a cualquier edad uno puede convertirse, a cualquier edad uno puede acercarse a Dios y uno nunca termina de acercarse a Dios. Bien, bien. Bueno, Miriam desde la capital federal, desde la ciudad de Buenos Aires, en su caso nos comparte que, bueno, desde muy pequeña, tuvo la oportunidad de conocer al Señor a través de un familiar, de un tío, una persona que rezaba mucho. Dice, me encantaba rezar con él y hasta el día de hoy lo tengo presentes. Y nos cuenta además que, bueno, ella tiene el hábito actualmente, ¿no?, de visitar a personas enfermas, de rezar junto a ellas y también, bueno, cierra diciendo, el testimonio de otros nos lleva a Dios. Esta certeza que tiene Miriam. Así es, ese es el punto. Nadie la fe la inventa, sino que la recibe de otro. Uno la recibe de sus papás, otro de un profesor, de un sacerdote, de una religiosa, o también la recibe de un compañero de trabajo. O sea, siempre uno recibe la fe de otro y también uno aumenta su fe por la ayuda de otro. Por eso es que es tan bueno juntarse en comunidad, por eso es que es bueno ir a la misa, porque uno con otros puede progresar y profundizar en la propia fe. Estando solo es más difícil, siempre es más fácil cuando uno con otros cree. Bien, bien. Bueno, también Graciela desde Santiago del Estero, en el centro de la Argentina, centro norte, podríamos decir. Dice, la compañía de Jesús para mí comenzó siendo cuando ya soy adulta. Siento que necesito cada vez más de Él. Es mi amigo. Me siento verdaderamente hija del Creador. Pero bueno, Graciela destaca que en este vínculo con Jesús se ha fortificado, se ha fortalecido ya en la etapa adulta. Claro, eso nos pasa a todos. Fíjate que hay personas que no creen de niño ni de joven y de adulto encuentran a Jesús y se convierten y creen. Pero en realidad todos nosotros tenemos que hacer algo parecido, porque también aunque de pequeño hayamos tenido fe o hayamos sido educados en la fe católica o hayamos estado en un colegio católico, muchas veces uno no vive la fe muy bien o la vive un poco así como, casi como de costumbre. Y llega un momento de la vida adulta que uno dice, no, yo tengo que creer mucho más libremente, más adultamente, más verdaderamente, más personalmente. Uno en algún momento de la vida tiene que decir, la fe la asumo personalmente, ya no porque otros me dicen, ya no porque todos creen, sino que porque yo quiero seguir a Jesús, yo quiero creer y yo he tenido la experiencia y he experimentado a Jesús en mi vida. Muy bien. Padre, ¿te parece entonces que hagamos una nueva pausa, un descansito musical y ya continuamos en Enseñanzas del Concilio? Muy bien. Vamos. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hace 2000 años fue crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota.
Seguimos en Enseñanzas del Concilio, estamos dialogando junto al padre Rodrigo Polanco. Esta noche el tema es libertad religiosa como derecho humano, ¿no? Una de las enseñanzas justamente que nos ha dejado el Concilio Vaticano II. Padre Rodrigo, bueno, siguen los mensajes por aquí, te comparto uno. Johnny Cabrera, desde la ciudad de Córdoba, en el centro de la Argentina, dice: hola padre, yo encontré a Jesús cuando sentí el llamado desde bien pequeño. Ingresé a un grupo de mi comunidad, en la iglesia, en mi comunidad parroquial, y ahora ya de adulto transmito la fe a los niños. La verdad que me he enamorado de Jesús y de María. Pertenezco a la comunidad del Oratorio de Córdoba. Es muy importante lo que dice él, porque en realidad cuando uno es niño es cuando más abierto está a las cosas más permanentes de la vida. Por ejemplo, en las cosas más simples como un idioma, uno lo aprende de niño y no se lo olvida nunca más. Hay cosas que uno aprende de adulto y después se lo olvidan, pero los recuerdos de niños no se olvidan nunca más. Por eso es tan importante transmitir la fe a los niños. Por eso uno bautiza a los niños, le da la primera comunión a los niños, porque cuando uno es niño está más abierto y las cosas que recibe son más permanentes y duran para siempre. Es como labrar una piedra, queda para siempre marcada, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, es muy importante que uno ponga todo su empeño en cuidar a los niños, obviamente, en darles buen ejemplo a los niños, pero también en enseñarles la fe y transmitirles la fe que uno vive para que ellos puedan mantener su fe toda la vida. Bien, bien. Bueno, tenemos otro mensaje, en este caso llega a través de Twitter. Dice, hace 17 años, nos cuenta Andrea Casero, dice, yo, descubría al Señor cuando la ciencia, la medicina aparentemente, me decía que solo me quedaban 5 meses de vida. ¿Cómo no devolver con amor todo el amor que me fue dando el Señor? La experiencia fuerte que nos comparte Andrea. Claro que sí. Muchas veces uno experimenta a Dios de una manera providencial, que alguna persona podrá decir, bueno, es una casualidad, pero uno sabe que no es una casualidad, sino que uno con fe se da cuenta cómo Dios va llevando la vida de uno y le regala cosas que uno nunca había esperado, como ella, que le ha regalado muchos años de vida cuando parecía que ya se acababa. Así uno con fe descubre mucho más cómo Dios a uno lo va acompañando, llevando y nos tiene en sus manos. Eso se llama la providencia divina, o como dice Jesús cuando estaba en el huerto de los olivos, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, uno debe encomendar su vida a Dios y Él nos tiene en sus manos. Bien. Bien, padre, a ver, en relación a esto que compartías y al mensaje que nos dejaba Andrea, digo, haciendo un poquito de abogado del diablo, alguien que a lo mejor no cree diría, pero ¿en dónde se juega la libertad humana allí? ¿Cómo es que Andrea dice o tiene esa certeza de que es Dios la que la salva y la que se comunica con ella? Bueno, en el fondo ahí es la opción libre que uno tiene si uno ve o no ve la acción de Dios. Porque en realidad siempre Dios actúa de una manera como oculta, a través de las cosas humanas, pero uno descubre la voz de Dios. Es como el amor. ¿Cómo uno puede ver el amor? No lo puede medir con una pesa, ni lo puede mensurar, sino que el amor uno lo percibe porque la persona se le entrega, porque la persona lo quiere, porque lo cuida, porque lo acompaña. Y uno dice, esa persona me ama. Así pasa con Dios. Uno lo descubre por cómo actúa Dios en la vida de uno. Pero si uno no tiene fe, uno puede decir, no, es casualidad y ha sido simplemente puras casualidades. Por eso que la fe es un acto libre, porque uno decide algo, ve algo, pero además la fe le abre los ojos. Cuando uno tiene fe, ve lo que otros no ven, ve cómo está Dios actuando, aunque otros no lo vean así. Bien, bien. Bueno, también desde Chaco, en la provincia de Chaco, esto es en el noreste argentino, desde la localidad de Pampa del Indio, nos escribe alguien, dice, yo creo en Jesús y en María, en su madre, ¿no? A los 17 años fui bautizada. 10 años después, a los 27, pude comenzar a compartir la Eucaristía. Y desde ese momento siempre lo llevo al Señor conmigo, ¿no? Estas experiencias de conversión un poquito más grandes, ¿no? No, como bien decías, no siempre los bautismos o estos procesos comienzan desde pequeños. Así es. Lo importante es que, como dice la Iglesia siempre nos invita, dice, toda persona debería a lo largo de su vida recibir al menos los 3 sacramentos fundamentales, que son de iniciación, que se llama bautismo, confirmación y primera comunión, o la Eucaristía. Entonces, uno debería, cuando uno es pequeño lo va espaciando, primero uno, después otro, pero cuando uno es adulto muchas veces recibe casi los 3 juntos. Lo importante es que uno en la vida reciba esos 3 sacramentos, y cuando uno recibe los sacramentos no solamente los recibe porque tiene fe, sino que los mismos sacramentos le aumentan la fe. Cada vez que uno va a misa, le aumenta la fe. Cada vez que uno reza, aumenta la fe. La fe aumenta a través de nuestras acciones de fe.
Bien, bien. Bueno, padre, entonces, a ver, en esto de la libertad religiosa, ¿no? De elegir libremente creer en Jesús, creer en Dios, seguramente hay dificultades, ¿no? Seguramente hay inconvenientes. ¿Cuáles serían? Bueno, hay varios inconvenientes en la vida. Hay uno que es bastante común ahora último y es que muchas veces uno dice, yo creo, pero nadie cree. A los jóvenes le pasa, ¿no? Dicen en la escuela, yo soy el único que va a la iglesia. Ajá. Entonces, el hecho de que uno no encuentre a otros que creen como uno, muchas veces, especialmente a los jóvenes, les puede dificultar la fe. Entonces, por eso es tan importante que uno se junte con otros creyentes. Por eso el Papa Juan Pablo II y ahora el Papa Francisco siempre convoca, por ejemplo, a los jóvenes a la Jornada Mundial de la Juventud, para que los jóvenes que a veces en su parroquia o en su escuela dicen soy el único que va, pero llegan a un encuentro mundial y dicen, no, somos millones los que creen como yo, jóvenes como yo. Entonces, ese les ayuda a la fe. Por eso, la primera dificultad que uno encuentra muchas veces es que uno parece estar solo. Y por eso es tan importante ir a la iglesia, porque ahí uno se da cuenta que hay muchos más que creen como uno. Y eso le fortalece a uno la fe. Claro, claro. Bien, bueno. Esa es una dificultad importante. Sí, además. Y la segunda, después podemos conversar otras, pero una segunda dificultad que mucha gente a veces tiene es a través del sufrimiento. Porque a veces dice, ¿cómo Dios me abandona? ¿Por qué Dios no se acuerda de mí? El sufrimiento muchas veces a mucha gente les produce una crisis de fe. Entonces, ahí es muy difícil porque, claro, ¿cómo le va a decir uno Dios te ama si estás sufriendo? Pero si uno acompaña a la persona que sufre, si uno está con esa persona, si uno lo ayuda, y entonces la persona siente que Dios la está acompañando a través de ese cristiano que la acompaña. Por eso siempre es tan importante que uno acompañe a los que sufren, acompañe a los pobres, acompañe a los enfermos, porque para que no tengan esa crisis de fe, para que ellos se den cuenta que Dios, uno se transforma en el ministro de Dios, en el enviado de Dios, que le hace ver a esa persona que sufre que Dios no lo ha abandonado. El sufrimiento, por eso, la manera de ayudarnos a través del sufrimiento es que uno acompaña a los que sufren. Ahí está, ahí está. Bueno, padre, también Carlos, desde Buenos Aires, él te pregunta si esto de la libertad religiosa como derecho humano también, bueno, se aplica a las otras visiones cristianas, ¿no? A las iglesias evangélicas, por ejemplo. Claro, se aplica a todas las iglesias y a todas las religiones. Vamos a hablar de los otros cristianos el próximo miércoles y de las otras religiones también. Pero quiero decir que efectivamente se aplica a toda persona, porque por una razón muy simple. Porque uno no puede a nadie obligar a creer, porque creer es libre. Entonces, ¿cómo yo voy a obligar? Es como obligar a alguien a amar. No es amor. Si yo le digo, estás obligado a amarme, no es amor. Me va a decir, bueno, lo hago obligado, pero nadie cree en ese amor, ¿te fijas? Claro. Entonces, el creyente no quiere decir que da lo mismo lo que hagan. No quiere decir que da lo mismo creer o no creer, sino que lo que quiere decir es que el que cree, el que crea, tiene que hacerlo libremente para que sea una verdadera fe, porque obligado no es fe. Bien. Ese es el punto, ¿te fijas? Sí, ahora, sí. Todos nosotros, todas las personas en el mundo están obligados, llamados, invitados a buscar el bien, a buscar al verdadero Dios. Entonces, por eso uno le dice a toda la gente, mire, este es el testimonio, yo creo en Jesús, ha llenado mi vida, doy testimonio e invito a creer, pero cada persona tiene que libremente creer, si no, no es fe. Bien, bien. Bueno, también Mónica desde Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, en el norte de esa provincia, bueno, ella nos cuenta que conoció a Dios hace 4 años a partir de una experiencia traumática. En su vida se divorció. Dice, a partir de ese momento comencé a escuchar Radio María, me ha servido mucho, y además nos cuenta que, utiliza la tecnología, por ejemplo, los mensajes que le llegan a través de WhatsApp, una reflexión de un sacerdote que le llega cada jornada. Son los elementos, las posibilidades que tiene justamente de crecer en la fe. Sí, eso es muy importante. Hoy en día, donde hay tantas redes sociales, bueno, la gente más joven las utiliza más que uno, ¿te fijas? Pero uno también puede utilizar WhatsApp, mensajes, internet, la televisión, la radio especialmente. Todo hay que aprovechar porque hoy día la fe también se transmite a través de los medios de comunicación. También a veces se transmite cosas contrarias a la fe. Por eso es que es tan importante que uno sepa discernir, eligiendo los buenos medios para que uno se fortalezca en la fe. Los medios de comunicación pueden ser una gran ayuda a la difusión y al fortalecimiento de la fe. Bien, bien. Bueno, Mónica de Resistencia también nos escribe, dice, yo conocí a Jesús cuando conocí a mi esposo Jorge, y también agradezco mucho la presencia de Radio María, que, aparentemente también es una linda forma de llevar a Jesús a su vida.
Es muy lindo lo que dice y toca un tema importante. Dice, conocí a Jesús a través de mi esposo o cuando conocí a mi esposo Jorge. O sea, entiendo yo con eso que él le llevó a la fe, ¿no? Y qué lindo eso, porque justamente el matrimonio, uno de los fines del matrimonio es que se ayuden mutuamente. Y se ayuden mutuamente en todo sentido, y uno de los sentidos más importantes es que se ayuden en la fe. Qué importante es que los esposos se protejan la fe, cuiden su fe, se ayuden mutuamente y uno al otro crezcan juntos en la fe. Es tan importante eso y eso es justamente el sentido del matrimonio. Bien. Alicia en este caso nos escribe desde Ituzaingó en Corrientes, a un pasito ya de la vecina Paraguay. Dice, yo me aferré más a Dios cuando hace un año atrás tuve una operación muy importante del corazón. Bueno, salí bien, dice, salí fortalecida de esa operación, pero tuve mucho miedo. Hoy con mis niños, con mi familia, salgo adelante, pero doy gracias por la vida y me siento muy acompañada. Bueno, su experiencia también de un Dios misericordioso. Sí, eso que dice ella también es muy, muy lindo porque dice, tuve miedo, pero me sentí acompañada. Muchas veces en la vida uno siente miedo. Siente miedo del futuro, siente miedo de que le puede pasar algo, siente miedo por lo que le pueda pasar a los seres queridos de uno. El temor es algo normal en la vida porque uno se protege así, pero muchas veces el temor puede paralizarnos o a veces dejarnos muy tristes o muy preocupados. Entonces ahí es cuando uno recurre a la fe y se da cuenta cómo la fe nos ayuda, porque cuando uno cree en Dios, confía en Él, no tiene miedo. Uno no puede tener miedo sabiendo que sus hijos, sus familiares están en manos de Dios. Uno no puede tener miedo sabiendo que mi vida y el futuro está en manos de Dios. La fe y la confianza en Dios es muy importante porque me quitan el miedo, porque ahora yo confío en que Dios nunca me va a abandonar. Bien. Padre, bueno, nos has hablado de algunas dificultades, ¿no?, que de pronto encontramos a la hora de creer, pero dijiste que hay más. Sí, yo creo que una cosa muy importante que es una suerte de dificultad, pero en el fondo es cómo me imagino a Dios. Porque muchas veces hay personas que por distintas razones se imaginan a Dios un poco estricto o que Dios se puede enojar. Hay gente que puede pensar que Dios se enojó con ella porque se portó mal, porque no hizo algo bueno, o a veces piensan que Dios como que ya no me va a querer porque yo me he hecho pecado, entonces ya Dios no me quiere. Todas esas imágenes que a veces uno se forma de Dios son un peligro y es malo, porque Dios no es así. Dios nunca deja de querernos, Dios siempre nos sigue amando y Dios, aunque nosotros nos alejemos o cometamos algo malo, Dios no por eso se aleja de nosotros ni deja de querernos, y nunca Dios se va como a decepcionar de nosotros. Por eso que es muy importante y una gran dificultad podría ser que uno se imagine a Dios enojado, lejos de uno o decepcionado de uno. Ese puede ser una dificultad que uno tiene que cuidarse, porque nunca Dios se va a decepcionar de uno, nunca Dios dejará de amarlo y nunca Dios se enojará así con uno. Siempre lo va a querer y cuidar. Bien, bueno, las imágenes deformadas que tenemos del rostro del Padre, podríamos decir, estuviste resumiendo. Exactamente, y eso muchas veces porque uno se imagina que Dios se comporta como los seres humanos, como si a veces uno se enoja cuando uno le hacen daño, pero Dios no se enoja porque Dios sigue amándome. Ahora, no le gusta que uno actúe mal, pero es porque le da pena que yo me haga daño a mí mismo, pero no porque a Él le haga daño. Entonces Dios siempre me va a seguir amando y siempre va a estar esperando que yo vuelva a Él. Padre, hacemos entonces la última pausa musical y después seguimos dialogando. El tema de esta noche es la libertad religiosa. Israel, que al desierto has salido buscando tu monte Yahvé. Eclesia soy a los pies de la roca que da el agua viva, que quita la sed. No
soy pueblo simbólico, un invento antropológico. Soy pueblo que camina, soy uno y soy católico. Gloria y pecado, santificado por Él seré. Pueblo de Dios, pueblo de Dios, pueblo de Dios. Desde dentro y de afuera golpeado como fuiste tú. Caminaré, anda y ven, ella brilla en la cima del monte Jerusalén. No soy pueblo simbólico, un invento antropológico. Soy pueblo que camina, soy uno y soy católico. Gloria y pecado, santificado por Él seré. Pueblo de Dios, pueblo de Dios, pueblo de Dios. Aleluya. Pueblo de Dios, pueblo de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Estamos ingresando ya en la parte final de este programa de Enseñanzas del Concilio, dialogando con el padre Rodrigo Polanco desde Santiago de Chile. Padre, tenemos más mensajes y uno tiene que ver con, un llamado. Lo escuchamos si te parece. Buenas noches, queridos hermanos de Radio María. Estoy escuchando el programa que hablan de la libertad religiosa del Concilio Vaticano II. Yo estudié catequesis hace más de 20 años atrás y nos enseñaron el Concilio Vaticano y se nos señalaba que había que explicar claramente que la verdadera iglesia fundada por Jesucristo era la Iglesia Católica, pero obviamente que el ser humano tenía libertad de opción
si es que optaba por otra religión. El tema es que en este momento pareciera ser, la impresión que me dio, como que la Iglesia ha cambiado la mirada, no sé si es para conformar a las necesidades de la sociedad actual, o realmente qué es lo que ha cambiado. ¿Por qué razón cualquier iglesia puede ser la iglesia de Jesucristo? No entiendo. Es decir, Jesucristo funda su iglesia, la fundan sobre los apóstoles, y esa es la verdadera iglesia. Y los que están en la iglesia, los que siguen a Jesucristo, son los bautizados, de los que reciben los sacramentos, de los que continúan en la fe. Ahora, si una persona libremente opta por otra cosa, bueno, es como que se aparta del camino. Haya testimonio o no. Bueno, padre, allí estaba la consulta de esta oyente. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podés decir? Bueno, es muy buena pregunta y porque plantea un tema que es muy complicado de explicar en pocas palabras. Pero mira, la primera cosa que quiero decir es que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios, nosotros creemos en Él y es el Salvador universal, o sea, salva a todo el mundo y Él ha fundado su única iglesia, la Iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa enseñanza es una enseñanza de la Iglesia de siempre y la ha mantenido la Iglesia siempre. Y por lo tanto, nosotros tenemos que confiar en que Jesús nos ha declarado la verdad y ha dejado en su iglesia la verdad que la transmite, ¿no es verdad? Bueno, eso está muy bien. Ahora, entonces, la persona que se da cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios y conscientemente sabe que es el Hijo de Dios, entonces está llamado y por supuesto invitado a que opte libremente, pero se siente como obligado en conciencia a seguir a Jesús. Pero eso no ocurre con todas las personas. Hay personas que no conocen a Jesús. Hay personas que aun cuando uno les hable de Jesús, tal vez yo les di un mal testimonio. Entonces no me creen. Y todas esas personas no es que no crean en Jesús o no acepten la Iglesia Católica porque son malos, sino que simplemente porque no han descubierto que es el Hijo de Dios o no han descubierto en la Iglesia Católica la Iglesia dejada por Jesús. ¿Te fijas? Entonces, sí. En ese sentido, ellos son libres de tomar lo que su conciencia les dice, pero uno no los puede juzgar como que ellos están haciendo algo malo, porque en su conciencia no se han todavía dado cuenta. Y muchas veces nuestra responsabilidad es la nuestra. Nosotros no les hemos dado el testimonio como para que nos crean. Entonces, en ese sentido, lo que el concilio dice es, por supuesto que hay que predicar a Jesús. Todos tenemos que testimoniarlo e invitar a todo el mundo a que se pueda acercar a Jesús y participe en su iglesia. Pero tenemos que invitarlos libremente y a través de nuestro testimonio y no juzgarlos. En ese sentido, la iglesia del concilio dice, no hay que juzgarlos como que ellos se apartaron, son malos, sino que seguramente todavía no han descubierto a Jesús. Bien. Bien, bueno, padre, a ver, en esto del camino de la fe, de poder crecer en nuestra fe, bueno, ¿cómo podemos hacer para fortalecerla? ¿Cómo podemos hacer para profundizarla? Bueno, hay varias cosas. Hay un punto que es muy importante y es que uno no debe confundir la fe con los sentimientos, porque hay días que uno amanece como entusiasmado, contento, como uno dice, estoy lleno de vida, y entonces como que creer es muy fácil. Pero hay otros días que uno como que amanece desanimado, como que ve todo oscuro y uno dice, ¿perdí la fe? No, no la he perdido. Lo que pasa es que uno amaneció más desanimado ese día. Entonces, nunca hay que confundir la fe con los sentimientos, porque los sentimientos pueden ir cambiando según las posibilidades de los días, pero la fe es como la decisión que yo tengo de creer en Jesús y de confiar en Él, aunque haya días que sienta a Dios y hay días que no lo sienta. Entonces, la primera manera para crecer en la fe es mantener la fidelidad a pesar de que uno no lo sienta todos los días. Porque hay días que uno no lo siente y hay días que sí. Entonces, uno persevera con la confianza y la seguridad de que Dios me acompaña, aunque hay días que no lo sienta en el corazón. Muy bien. Allí está entonces la respuesta. Bueno, nos escribe desde la provincia de Salta, desde el norte salteño, Walter dice... mi encuentro con Dios se dio a partir de la muerte de mi madre. Yo tenía 12 años y en ese momento le dije a la Virgen, vos ahora sos mi madre. Ella me llevó a encontrarme con Jesús y a misionar llevando su evangelio y vivir día a día su amor cada domingo. Sueño mucho
a María y a Jesús, nos dice Walter, que es evidentemente bien mariano. Qué bueno y qué lindo lo que dice, porque lo que le ocurrió a Walter le ha ocurrido a muchas otras personas. Hay muchas personas que en algún momento de su vida, porque ha fallecido su madre, pero también porque a veces están lejos o por cualquier otra circunstancia, le dicen a la Santísima Virgen, tú vas a ser mi madre. Y ella siempre nos acoge como hijos y realmente asume el papel de madre y lo hace notar. Porque eso ya ocurrió en la cruz. Jesús mismo le dijo a Juan al pie de la cruz, he ahí tu madre, es decir, no se entregó. En San Juan estábamos todos presentes porque era el discípulo amado, o sea, todos nosotros somos ese discípulo amado. Entonces Jesús a todos nos entregó a la Virgen como madre, y por eso uno siempre en la vida tiene que decirle a ella, tú eres mi madre, ayúdame, protégeme, cuídame, y ella siempre se encarga de mostrarnos que verdaderamente es nuestra madre.